crítica en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración. Una vez más, pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero. 42 minutos sobre las 11 de la mañana y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y María Jesús pues nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos a la audiencia que puede participar llamando al 96 250 45 08 y como siempre previa identificación, 10 del respeto y siendo más o menos breves, pues podéis acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Y les damos ya paso. José, María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a toda la audiencia. Pues nada, hoy estamos aquí el dúo. Cristóbal no ha podido venir. Pero nada, aprovechamos como siempre para felicitar a toda nuestra audiencia, a darles las gracias por aguantar tantos años ya este programa que, bueno, el único sentido que tiene es hacer el servicio público que muchas veces los grandes medios de comunicación no ejercen, ¿no? Entonces, humildemente aquí, tres diletantes de la radio. Protestones, cabreados. Tres aficionados, dos aficionados y una aficionada a la radio, con un interés de informar a la gente, pero también terapéutico, un poco sí, egoísta. Un poco sí. Un poco egoísta. Tratan de llevar a la gente que nos quiera escuchar, ya sea de aquí, de Buñol, de otros pueblos de la comarca a los que llegue la señal, y por supuesto, si con esto de las redes sociales algún enlace llega por ahí y va a parar a alguien que no es de Buñol, pues bienvenido sea. Muchas gracias por estar ahí, por haber gastado, pues eso, 50 minutitos de tu tiempo para poder escuchar este humilde programa, que es, pues eso, una pequeñita trinchera contra aguantando la desinformación, la resistencia, contra los bulos, contra la manipulación informativa y nada. En realidad, pues aquí nos dedicamos a contar en general muy malas noticias y un poco a hablar de lo jodido que está el mundo, pero a la vez quiero pensar, ¿no?, que es un poco de salud democrática, ¿no?, lo que intentamos ofrecer aquí, aunque obviamente sean malas noticias, pero lo que intentamos contar es la verdad, ¿no? La verdad que muchas veces nos esconden. Así que, pues nada, quien hoy nos esté escuchando en directo, quien nos escucha en directo cada jueves y quien nos escucha en diferido, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Pues vosotros y vosotras sois la resistencia. Exacto. Y no sabéis hasta qué punto sois importantes. Sí. Dicho lo cual, hechas las presentaciones y dadas las gracias, vamos a empezar con el programa de hoy. Yo traía un montón de cosas porque no sabía si iba a estar solo, acompañado, pero bueno, como estoy muy bien acompañado, vamos a ir comentando cosas y charlamos sobre la marcha, ¿no? ¿Te parece? Claro, sí. Vamos a empezar con el bloque de la madre tierra, que no es menos importante. Hoy, estos días, es increíble, ¿no? Mientras en China se están ahogando, inundaciones por doquier. En el norte de Europa, en la semana pasada comentaba que en Escandinavia había mínimas de 21 grados en Noruega. Sí. Una cosa terrible, ¿no? Aquí hay unos incendios, en Ávila hay uno horrible ahora mismo.
Pero sin embargo, aquí llevamos como 5 o 6 días, ¿verdad? Con una tregua Sí, sí. de fresquito por la noche y dices, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto, no? Cierto. En la canícula, ¿no? Porque hace 2 semanas nos avanzaban. Entra la canícula, que no, que es esas 2 semanas últimas de julio y las 2 primeras de agosto, que según dicen los que entienden, es cuando más calor Cuanto hace en más, todo el sí. verano, ¿verdad? La canícula de verano, ¿no? Mira, sobre eso venía yo Sí, sí, sí. también. Pues nada, cuando quiera me cortas Sí, sí, y no, si te continúa. sirve para introducir algo, Sí, tú me lo perfecto. dices y yo me callo. Sí, sí. Entonces, claro, nos decían, ¿no? Que viene a ganar. Y decía, pero si llevamos un mes con temperaturas de 36, 37 hasta 40 grados. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora viene más aún? Y sin embargo, sí, hizo una semana, una tercera semana de julio calurosa, pero luego, de repente, vino como una tregua. Calma, Como sí, sí, diciendo, sí. Bueno, igual- yo que en mi casa, según las horas, voy abriendo y cerrando Sí, ventanas, claro. ¿no? Poniendo sombras y poniendo... Y estas, bueno, llevo como 3 días con las ventanas abiertas, no pasa nada, hay un aire, no es muy fresco, pero bueno, se puede Se está bien, se mantener, está sí, bien. Es que sí. incluso, fíjate, mañana es agosto ya, ¿no? Y esta semana, finalizando julio, Ujú. eh, yo bajaba al pueblo, que hace más calor que ahí en el monte donde estoy, pero en la sombra se podía estar. Sí, sí, sí. Y si coges un rincón donde corra un poco de aire, pues Parecían como temperaturas como yo qué sé, sí. de finales de mayo, principios de junio, algo así, ¿no? No de finales de julio, pero bueno, Sí, sí. vamos a disfrutarlas porque igual duran muy poco y a lo mejor esto es la Sí. calmante de la Pues es tempesta. que sobre eso quería hablar. Es que, bueno, con esto de los algoritmos, ya sabes que de vez en cuando te encuentras con unas cosas y dices, vale. Y entonces me encontré con una noticia es de Libertad Digital. Uy, madre. Uy, madre, Uy, uy, madre. madre. Y bueno, os voy Coméntala, bueno, coméntala. sí, sí. Es que me llamó muchísimo la atención, Que a ¿no? veces estos pseudomedios nos sorprenden, ¿no? Es que si no, no es que sorprendan, es que fue demasiado para mí. Es demasiado, ¿no? A ver, se cae el relato climático, se Hostia, titulaba, ¿vale? ¿Qué pasaba? Estaban comentando, además, claro, este tipo de noticias a mí me dan mucha rabia porque se fundamentan, se basan en noticias científicas y lo que hacen es manipular, ¿no? Y aprovechar la parte que les conviene y otras pues dejarlas un poco por encima, ¿no? Entonces hablaba de que había un estudio, es que se había publicado en Nature, que hablaba de que estaban empezando a fallar los modelos climáticos, ¿no? Los modelos en los que nos estamos basando. Y inmediatamente pues decían, luego no hay ese cambio, ¿no? Y lo que no he podido acceder al texto porque es, claro, tienes que pagar, es bajo suscripción, pero lo que he visto de la noticia, el resumen era un poco, bueno, no es que estén fallando las predicciones, no es que estén fallando los modelos, sino que los modelos que se habían diseñado en plan global, en plan mundial, pues resulta que están entrando en contradicción con lo que está pasando a nivel local, por lo que decías, ¿no? Entonces entran cuando a nivel global aquí esperamos que por no costumbre, sino por lo que pasa siempre, ¿no? Que a principios de agosto tenga que ser el momento más caluroso, pues resulta que nos estamos encontrando con estas cosas que están contradiciendo eso. Y en lugar de decir eso, lo que decían es luego burda no manipulación. vamos, exactamente, Pues luego mira, no nos fíjate, es que vamos, no además nos vamos a creer lo que nos cuentan los científicos y las científicas, ¿no? esta Vale, noticia tuya perfecto. viene al pelo de lo que estábamos comentando en la introducción. ¿Para qué estamos aquí? Pues para intentar desmontar este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, esta gente manipula a sabiendas de que está mintiendo, ¿vale? Claro. Porque aquí muchas veces en este programa se ha dicho muchas veces, pero mira, a colación de esta noticia vamos a volverlo a decir. El clima global, el sistema climático global no tiene nada que ver con la meteorología local, Exacto. Ujú. pero nada que ver. O sea, todas las proyecciones, ¿no? Sí, sí. De los organismos, ¿no? De la NASA, de todos los organismos e instituciones científicas que hacen estas predicciones, estas proyecciones, Sí. ¿vale? Estos modelos, se basan
en la media de todo lo que está pasando en el planeta. Claro, y con las grandes corrientes, y quiero Claro, decir, con porque lo- es que no podemos desligar lo que pasa en Buñol o lo que pasa en la Comunidad Valenciana de lo que pasa en el planeta entero. El planeta es un planeta, es un ente único, indivisible. indivisible. Indivisible, Lo es estamos decir, dividiendo, lo que le pasa al pero sí. planeta le afecta a A- todo lo que hay en el planeta, en mayor o menor medida y más tarde o más temprano. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto, esa es lo que falta tener Exacto, claro, pero esto no lo dicen los sinvergüenzas estos de Claro. libertad digital, esto no lo dicen. Además es que la manipulación justamente consiste en eso, ¿no? En decir, bueno, pues si yo me encuentro a alguien que me está escuchando, que tiene ciertas dudas porque está haciendo, que me están hablando de calentamiento, pero en mi pueblo está haciendo un poco de fresco, pues empiezo a tener dudas. Y entonces lo que hacen es reafirmar esas dudas, ¿no? Cuando el estudio no va de eso. Claro. No, además que Nature es una revista científica que para nada llega a esas conclusiones. Exacto. Eso es algún lumbreras, editor o redactor de ese pseudomedio, Libertad Digital, que ha dicho, pues mira, aquí tengo la oportunidad. Sí, sí. Mintiendo, cojo este estudio que dice esto, lo tergiverso y digo lo que a mí Sí, me sí, conviene, exacto. ¿vale? Para enmerdarlo todo y que en fin, Sí. y cumplir su cometido, ¿no? Que muchas veces lo cumplen, que es atontar más a la gente o confundirla. Confundirla, ¿verdad? claro. Pero es que, tú fíjate, hace 3 semanas hubo unas inundaciones en Texas, casi 200 muertos, muchos de ellos niños, en el mes de julio. Hace poco Y hubo en una dana en Texas, Cataluña. Sí, sí. En Cataluña, no te vayas a Texas, vete a Cataluña. Una mujer y un hijo desaparecidos. Cierto. Unas inundaciones terribles. Una dana en el mes de junio. Claro. ¿Qué Cataluña está en el planeta Venus o está a 300 kilómetros de aquí? Sí, sí. o Es que no Aragón, creemos. o- Es que de sí. verdad, o sea, de verdad que no aprendemos. No Sí, aprendemos. Espero que esa noticia, salvo a frikis como nosotros, se le haya pasado a un montón de gente. Porque como ese tipo de noticias llegan a mucha gente o empieza a compartirla a mucha gente, de verdad, no sé hasta qué punto vamos a llegar ya. Sí, sí, o por de lo menos manipulación. los que lo hayan escuchado, ¿no? Quienes lo hayan escuchado que tengan un poco de, bueno, visión amplia, ¿no? De Yo- poner en tela de juicio lo que nos están diciendo y lo que nos están metiendo con embudo, ¿no? Sí. Es aprovechar cualquier noticia para eso, para hacer seguir el propósito, Sí. que es no hay cambio climático, todos vamos Lo a que- vivir muy bien, dentro Claro, de y nada de eso, fíjate, es que vamos a por ser eso- ricos todos. Por eso hablábamos el otro día y comentamos que tiene mucha relación el negacionismo climático con el ascenso de la ultraderecha. Mira, la otra gran pata. La otra gran pata, ¿no? ¿Por qué? Porque la ultraderecha te dice que es posible volver al viejo régimen, ¿verdad? Donde todo... Está ordenado. Hay un orden, pero basado en mano dura y palo, ¿no? Sí, sí, tú ¿Vale? no te plantees si el pero orden además, es bueno o donde no. Era orden, donde no habían estas monsergas, ¿no? De cambio climático ni nada, ¿no? Vuelven a ficticias glorias pasadas y a un estado normal donde no pasa nada, Cierto, cierto. ¿vale? Entonces, como esto es una cosa muy fácil de contagiar a las personas que están contagiadas, valga la redundancia, de miedo, porque tienen miedo, ¿vale? Porque el miedo a la incertidumbre y el miedo al futuro, a que no sepas lo que va a pasar, porque fíjate todo lo que ha ido pasando en este último lustro, ¿verdad? Pandemias, danas, Sí, sí, sí. volcán en erupción, 2 guerras, un genocidio. en fin. Una eso de tsunamis, lo último que O sea, claro, la gente va acumulando ese miedo Ujú. y cuando de repente aparecen unos energúmenos diciendo que la culpa la tienen los inmigrantes y que además el cambio climático no existe, pues como que yo me quiero creer eso. Es como lo de las Es lo más religiones. fácil. Es como lo de las religiones. Claro. No tengas miedo a la muerte, que te espera el Señor allá, el paraíso, y todo es bonito y la vida no se acaba, ¿no? ¿Qué pasa? Claro que Entonces, sí. de ese miedo a la muerte se alimentan las religiones. Sí, Pues de sí. ese miedo a lo desconocido y de miedo al cambio también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, Porque sí, la claro. gente, aquí nos dedicamos mucho a criticar con razón, porque los verdaderos culpables de todo esto, pues muchas veces no sabemos ni qué nombre tienen,
tienen un montón de miles de millones en su cuenta de resultados, pero a veces hay gente que no conoce ni el nombre, ¿no? Ujú. Y estos son los que más perjudican al planeta, por supuesto. Pero este sistema lo movemos entre todos. Sí, sí, lo aguantamos. Los engranajes de este claro. sistema los movemos entre todos. Y alguna responsabilidad tenemos, ¿eh? Por supuesto, no tanta como los monstruos que nos gobiernan, pero alguna responsabilidad tenemos porque parece que no queramos ver otro mundo distinto a este. Sí, sí. Que no seamos capaces de imaginarlo. Sí, mira, es una cosa que además llevo varios meses, digo, es que un día me voy a poner seriamente el mundo que yo quiero, el que a mí me gustaría, y que no está, bueno, me parece a mí que no debe ser tan complicado, ¿no? Porque no entro en batallas así demasiado profundas. Che, un mundo habitable. Y digo, un día me tengo que poner, porque seguro que si nos ponemos a imaginarlo, existe, se puede hacer y se puede conseguir, ¿no? Se puede. Lo que pasa es que hay que tumbar muchas barreras culturales. Claro. Muchísimas. Y eso está aquí. Está tan arraigado en el cerebro, en nuestras mentes, que dar ese paso cuesta, porque es que además, como tenemos tan creído, tan arraigado, que es que solo es posible esto, y que además en esta parte que nos ha tocado nacer a nosotros nos sentimos incluso privilegiados en comparación con otros, pues no queremos perder esto, ¿no? Sí, y como sí. no quieres perder esto y además aspiras a mantenerlo, pues eso es una barrera terrible y grandísima de derrumbar. Pero es lo de siempre, no nos estamos dando cuenta que queremos mantener, pero nos obligan a cada vez ir bajando Claro, esa y cediendo, barrera. y Lo que cediendo, y pasa es, cediendo. claro, y no nos estamos dando cuenta de que vamos para atrás, ¿no? Para atrás totalmente. Sí, pues mira, yo quería decir también algo del miedo, porque es que llevo también un montón de semanas que quería decirlo. Adelante. Que, bueno, me planteo también lo del miedo. Resulta que tenemos que plantearnos que lo que viene es terrible, no sé cuántos, ¿vale? Que hemos de votar, que hemos de asimilar que para que no es el eterno pues mira, el mal menor, ¿no? Si tienes miedo, votas lo de siempre, ¿vale? Entonces yo lo que O votas al peor. o bueno, claro, esas son O los votas dos, lo de siempre o claro, votas al peor. Claro. Pues vamos a ver, yo creo que el miedo hay que tenerlo una vez lo tengamos encima, pero ahora lo que hay que batallar para que no llegue. Es así o es como lo veo yo, no es, ¿sabes? No hemos de dejarnos paralizar, o por lo menos a mí me parece que no deberíamos dejarnos paralizar por el miedo, porque ya nos paralizarán en su caso, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es hacer frente como sea y a lo que sea, ¿no? Pero juntas. Juntas, por supuesto, sí, Por sí, separado sí, nos ahorcan. claro. Hay que hacerlo juntas. Sí, sí, juntas. sí. Y bueno, a colación de esto no me quiero desviar, pero qué triste fue, triste a la vez emocionante, ¿no? Estuve el martes en la manifestación que hubo en Catarrocha. ¿Cómo es posible? Vale, entiendo que es un 29 de julio, que mucha gente está de vacaciones. Vale, bien, con todos los condicionantes que tú quieras. Pero era una manifestación en Catarrocha, en la zona cero de la Riada, de la Barrancada, ¿vale? Ahí no habríamos más de 3.000 personas. Sí, sí, los más Si los solo afectados. solo Catarrocha creo que tiene entre 25.000 y 30.000 habitantes. ¿Cómo es posible con lo que ha pasado ese pueblo que ahí no esté todo el pueblo? Ujú. Y no solo ese pueblo, sino el pueblo vecino de Paiporta, que estuvo peor incluso. Aldaya. Benetúser, todos los pueblos del Horta Sud. ¿Cómo es posible que ese día esa comarca no se colapsara de gente? Sí, sí, ¿Eh? porque estamos paralizados, es que... Aparte de eso, creo que nos tienen controlados y nos provocan una amnesia brutal. Claro. Hasta de lo que hasta del dolor al que debemos agarrarnos. Nos lo eliminan, es que No vivimos solo, en el mundo no, feliz. no por ser Claro. masoca, sino por agarrarse a ese dolor e intentar Porque hay que sentirlo. que los responsables de esa tragedia humana, no digo la tragedia a nivel medioambiental, porque eso era imparable. Ujú. Sí, sí, Hoy sí. por hoy, conforme se urbanizó todo, Sí, eso sí, era sí, vamos, imparable, bueno, ¿no? y porque Los llevamos destrozos. claro, y Pero llevamos esa deriva pero que las cada vez pérdidas vamos humanas, a tener más. Las pérdidas claro. humanas, ¿cómo es posible que solo 10 meses después
la gente haya perdido la memoria. Sí, sí, bueno, pero es que se pierde la memoria en eso, se pierde la memoria con lo de Madrid, con lo de la COVID, se pierde la memoria ves. con... Claro, ¿sabes? Nos borran Sí, sí, sí. la Y memoria. además se quedan absolutamente desamparadas todas las personas afectadas directamente, ¿verdad? Los familiares de las víctimas, desamparados, Claro, salvo... sí, perdona, Sí, te sí. están aplazando las ayudas, ¿no? Y te están, es que es muy contradictorio, ¿sabes? Lo que esperas, y por cierto, también iba sobre eso, lo que esperas de las instituciones que te solucionen lo más rápidamente posible, pues eso, ya que te ha venido, bueno, pues vamos a solucionarlo y para eso estáis los que os pagamos, ¿no? Para solucionarnos estos problemas, pero resulta que es muy contradictorio porque van alargando, esas ayudas son burocráticamente interminables, tienes que presentar no sé cuánto y te viene, por otro lado, y claro, es fijación mía también, te viene por otro lado que hay unas ayudas inmediatas de unos señores empresarios, ¿vale? Que te dan unas ayudas rápidamente, te solucionan mínimamente el problema y se están evitando que pagar impuestos que luego podrían revertir, ¿vale? Inmediatamente sobre esas ayudas que tú estás pidiendo rápidas, ¿no? Y claro, eso es muy contradictorio, porque lo que haces es, bueno, si las instituciones no me están solucionando el problema, pues me voy a apoyar en la gente En Juan Roch. en Juan Roch. Es que me ha dado En pie a Juan esto porque Roch, en justamente el Ortega. en Y el yo parque tengo, donde... tengo fijación, ya lo sé, Es pero que es que es en el parque de así. Catarrocha, un parque que creo que quedó bastante destrozado, justo en ese parque era primero la concentración y después de ahí salía la manifestación, ¿verdad? Entonces, una amiga y yo fuimos allí y fuimos a parar al parque y justo al lado de donde estábamos había una señal, un poste, y en el poste había una placa que ponía: este parque se reconstruyó gracias al mecenazgo de Juan Roch. Claro. Es increíble, ¿verdad? Sí, O sea, sí, a mí... cuando ahí la mayor tarea y la tarea más ingrata y más difícil, que eran los primeros días, estar ahí quitando barro, apartando trastos y socorriendo A la gente a la que estaba, gente, que ni podía a la gente moverse, que no ni podía podía moverse, que comer. estaba asustada, que buscaba a un familiar. Cuando eso lo hizo la gente, lo hizo las personas voluntarias. Ujú, Es verdad que había un mural, que además le hice una foto precioso, ujú. en honor a todos los y las voluntarias que se acercaron allí. Pero eso fue en un muro y tal. Pero ahí a Juan Roch le pusieron una placa dándole las gracias por la reconstrucción del parque. Y la pagó él, la placa también. Hombre, eso seguro. Eso seguro. Bueno, no, eso lo pagaríamos Igual, todos. mira, Eso sí, salió de hemos los llegado impuestos a la misma de conclusión. los habitantes y vecinos de Catarrocha. Sí. Pero qué triste es esto, ¿verdad? Una pena, sí. Y además eso, y que sigan impunes, ¿no? Que el señor vaya... Cuando este esté señor... cobrando de una parte, no sé qué 0,00% mío, y yo no quiero dárselo, ¿sabes? Y está cobrando por no hacer absolutamente nada y por pelearse por banalidades. O sea, es que nos están metiendo, ¿sabes? Cuando hay noticias relacionadas con esto de la Dana, es como entrar en una maraña de cosa que si ahora la titulación, que si dimisiones, que si la jueza de Catarroja, de Catarrocha está haciendo esto, es decir, son todo balones fuera, ¿no? No, y una cosa súper fuerte. La UCO, la Unidad de la Guardia Civil contra la Corrupción, está intentando desacreditar A la a la jueza de jueza. Catarrocha, Sí, ¿vale? sí, por eso, para que no ¿ves? empure a Carlos Mazón. Exacto. Para salvar el culo de los responsables de esta tragedia. Es alucinante. Recursos públicos, instituciones públicas, quien debería, digo debería, porque vamos, la UCO es lo que es y empura a quien quiere o a quien conviene. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, sí, claro. Pero ahora está presionando y desacreditando a una jueza que es la única que en mucho tiempo
creo que está empezando a hacer un poco su faena, porque la judicatura española, vamos, la podredumbre que la rodea es terrible, ¿no? Pero para una mujer en un juzgado de primera instancia que intenta hacer su trabajo, pues no la van a dejar. Sí, sí. No Es la van que, a dejar. claro, ¿Qué poder tienen estos mafiosos, ¿vale? El Partido Popular, que cuando no tiene a un juez en el bolsillo, hace lo que sea por desacreditarlo, para por eliminarlo, apartarlo, claro. ¿verdad? Y cuando no la monarquía. Mafia ya o democracia. Hicieron con el juez Castro, ¿te acuerdas? Cuando la infanta Sí, lo sí. quitaron de en medio también, ¿verdad? Sí, sí, cualquiera. Qué asco de democracia tenemos aquí. Sí, no, me, sí, no, sí. no me sale otra palabra. Sí, sí, pero vamos a ver, es que dices, bueno, no puedes hablar de toda la Guardia Civil, no puedes hablar de todas las unidades, vale, perfecto, me parece bien, pero resulta que hay algunas que funcionan así mafiosamente, ¿no? O por lo menos con O la cierta... Policía Nacional. Bien, pero a lo mejor hay gente que piensa que no... Bueno, pero ¿qué podemos esperar si cuando les están instruyendo gente como Desocupa, ¿sabes? Con dinero también mío, insisto, sí, ese sí. 0,000001 que yo de mi sueldo estoy pagando, ¿no? Algo, ¿cómo no vamos, cómo no podemos esperar Volvamos a una estas noticia cosas? sobre la Madre Tierra que se producía esta misma, no creo que fue antes de ayer, ¿verdad? Cuando aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estamos disfrutando de unos días de tregua, de tregua de temperaturas, aunque tengamos esa tregua de 5 o 6 días que llevamos más o menos bien, no nos olvidemos que en este año se han roto 46 récords de calor en lo que va de año, ¿vale? Llevamos pues un poco más de medio año y hemos roto 46 récords de calor durante todo el año. En Sí, todos sí. los meses, ¿eh? Y nos quedan No solo en meses, verano, en todos los sí, meses. sí. Bueno, ahora, mientras hay una tregua, hay otros sitios donde no hay tregua. Por ejemplo, en Turquía. En Turquía, esta semana han habido 50 grados. Récord en Turquía, ¿eh? 50 grados de temperatura. Cuando hablamos de 50 grados, no hablamos de la señal esta que ves en Valencia, que está a pleno sol, que puedes ver al día, a lo mejor algunas temperaturas de 42, 43. Claro, sube mucho la temperatura porque le está pegando el sol a ese termómetro, ¿verdad? Cuando hablamos de 50 grados, son 50 grados medidos a la sombra. Invivibles. Eso, claro. temperatura es insoportable para el cuerpo humano. Sí, sí. Claro, es que tenemos que huir de esa miopía negacionista y de olvidarnos de, uy, pues ahora, como estos días, en julio se está fresquito estos días aquí. No Sí, sabemos lo que está cierto. por venir. Pero es que en Turquía, que no está demasiado lejos, hay 50 grados. Sí, sí, completamente de acuerdo. 50 grados es una temperatura incompatible con la vida. con la vida. Incompatible. Sí, sí. Y caminamos hacia eso, ¿no? A mí me aterroriza, porque yo además llevo muy mal el calor, ¿no? Me aterroriza pensar que podemos estabilizarnos ya en los 40 grados, es lo habitual. Dentro de nada, ¿sabes? Nos estamos encaminando a que dentro de nada tengamos cercanos a los 50 algún día, ¿no? Vamos con más Es- datos para es de- hacernos conscientes de esto. Fíjate. Ujú. Un reciente análisis de James Hansen, que es un antiguo científico de la NASA, que es el que este hombre alertaba ya del cambio climático en los años primeros 80. Sí, sí. O sea, te estamos hablando hace más de 40 años. Son ¿eh? esas voces James Hansen. Bueno, pues discrepantes. este científico de la NASA presenta un panorama desalentador. 3 grados para 2050. Ya. Temperaturas de 3 grados por encima de la media preindustrial para 2050, a la vuelta de la esquina. Ujú. A la vuelta de la esquina. No solo, él dice que no solo es plausible, sino probable debido a la subestimación de las retroalimentaciones y a la inercia política. ¿Qué significa esto? Que como la política no solo no está poniendo remedio a esto, sino que cada vez estamos votando a los monstruos que niegan esto, pues cada vez se quema más carbón, cada vez se está quemando todo lo que se puede quemar. Sí, sí. Todo, el carbón, el gas, el petróleo. Eso que dicen transición energética no la vemos por ningún lado. Bueno, porque solo se añade, Exacto. no se sí, sustituye. sí, solo se añade, ¿vale? Luego hablaremos, si nos da tiempo, de este macro decreto que afortunadamente
no ha salido. Está ahí, está paralizado. Está ahí, paralizado. Está ahí. Pero bueno, sigo. Para- La inercia, a causa de las retroalimentaciones y de la inercia política. Superar los 2 grados, estamos ya en 1,7, me parece. Superar los 2 grados desencadena ciclos de retroalimentación irreversibles que hacen que los 3 grados ya sean inevitables. Incluso con recortes rápidos de emisiones. Es decir, que cuando lleguemos a ese punto, aunque paremos de un día para otro la mega máquina y no quememos nada, eso va a ir para adelante. Sí. A ver, que me he perdido. La única esperanza, ojo, lo que dice James Hansen. La única esperanza es una movilización a escala, él dice bélica, pero vamos a poner ese adjetivo un poco... A escala bélica me refiero a escala de cómo se movilizan recursos contestataria, claro. de forma global y de forma, ¿no? Haciendo incluso sacrificios. Cambiar nuestra forma de vida de forma radical, sobre todo en el norte global, siempre nos gusta señalarlo, porque en el sur global, en la mayoría de territorios, su huella ecológica es nula. O muy... Es la nuestra. Es la nuestra, la que tenemos que cambiar. La única esperanza es una movilización global a escala bélica para descarbonizar, restaurar el albedo. El albedo, recordamos que es la capa de hielo de los polos, ¿vale? Que se está derritiendo a marchas forzadas. El efecto albedo es que gracias a los polos, la radiación solar rebota y no se calienta tanto el planeta, pero resulta que como se están derritiendo los polos, el efecto albedo está disminuyendo. Además a una velocidad bestial, Hay mapas que dices, ostras, es que se ve perfectamente cómo lo oscuro está ganando a la parte clara del hielo, ¿no? Hay estudios que dicen que en el Polo Norte, para 2030, que es a la vuelta de la esquina, 5 años. Habrá varios meses que no habrá hielo. Sí. No habrá hielo. Es descorazonador, es deprimente. No habrá hielo. Sí. Y termino. Una movilización a escala global para descarbonizar, restaurar el albedo y prepararse para un clima desestabilizado. Lo que hablábamos, ¿no? Ahora ya no podemos frenarlo, ya no podemos ni siquiera mitigarlo, solo podemos prepararnos para adaptarnos. Pero eso implica cambios radicales, porque si no hacemos eso ni siquiera nos vamos a poder adaptar. Es un suicidio colectivo, sí. Es verdad. Y todo esto hablamos de 2050, Sí. Bueno, es que esta misma mañana estaba escuchando no sé qué radio, ¿vale? Y me encuentro con que la ministra de Transición ha escrito a las empresas, ¿no?, para dar el vistiplau a las nucleares de nuevo. ¿Qué dices? Que sí. No sé, no te puedo profundizar en el tema, pero me ha venido así y digo, claro, estaba preparándose el tema, ya se había dicho, ya se había dado una primera pista, oye, si queréis habrá que hablarlo, ¿no? Bueno, pues ya está, hablado, ¿no? Aquí Central de Ecofrentes hasta que ya no quede nadie aquí en el planeta. Por ejemplo, sí. Eso es como retrocesos. Sí. Por terminar este tema, hablando de temperaturas, también me lo guardé el otro día. En Kosovo, no hablo de Turquía, que está más al sur, Kosovo. Al lado del mar. Kosovo es Europa del Este, al norte, ¿verdad? Pero, sí. Pues en Kosovo el otro día hubo 42,4 grados en Kosovo, Sí. Que no nos pase nada. Estamos en ello, sí. Me gustaría, por terminar esto y luego lo que nos quede, hablar de los animalitos humanos del fascismo. Sí, yo también tengo Pero sí, había una cosa aquí, unos textos muy breves que me recorté, que la verdad que son demoledores, pero es que es de un artículo que leí, que no sé si te lo compartí, creo que sí. De la hipernormalización. Ah, sí, lo estuve leyendo. Me dejó hecho polvo. Claro. Pero es que, joder, qué bien desarrollado está y cuánta razón tiene con esto, ¿verdad? Yo
no lo sabría explicar también, porque yo no soy sociólogo como Gil, Manuel y Martí, pero jolín, voy a leer un texto de él y un texto que él en ese artículo hace referencia de un tal Albert Lloreta. Ujú. Todo esto viene a colación de por qué no estamos haciendo nada. ¿Por qué todo el mundo acepta no digo de buen grado, porque de buen grado no lo aceptamos, pero sí sin apenas moverse, sin apenas resistencia, De sin forma apenas... perezosa, ¿no? Sí. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Porque hemos normalizado lo insoportable. Y, por ejemplo, hay un breve fragmento de Albert Lloreta, que he incluido en este artículo de Gil Manuel, que dice: todo es absurdo, sí, pero nuestra vida aún es aparentemente normal. Esto es lo que te comentaba antes. Así que nos refugiamos en ella. Vamos tirando en este ambiente extraño. Es más como si no sabemos exactamente desde cuándo hubiera una mancha extraña en el cielo que no debería estar ahí y la mirásemos de reojo mientras vamos hacia el trabajo. La hipernormalidad de hoy se parece a la de los últimos días soviéticos, de la Unión Soviética. Ujú. Parece que el sistema de valores y certezas en el que hemos crecido se está resquebrajando, pero seguimos adelante por inercia. Nos aferramos a la ficción de normalidad de nuestra vida y hacemos como si no viésemos cómo crece día a día esa extraña mancha en el cielo. Sí, es cierto. Es algo que está presente, es el elefante, ¿no? En la habitación. Y una de las... Está ahí. Y Gil Manuel Hernández y Martí, que es un tío que yo sigo, que me encanta cómo escribe, es profesor en la Universidad de Valencia. Ujú. Sí, de sociología. No sé si es sociología o antropología, creo que es sociología. Bueno, él dice, en este artículo, dice: la pregunta es mucho más íntima y urgente. ¿Cuánto tiempo más seguiremos fingiendo que esto sigue siendo normal? ¿Cuánto más invertiremos en preservar la máscara de la continuidad? Quizás lo verdaderamente revolucionario para romper la hipernormalización que sostiene lo insostenible sea aprender a percibir en toda su crudeza ese filtro gris que ya lo impregna todo y que nos empeñamos en no reconocer. Sí, nos negamos a nosotros mismos, claro que sí, que existe ese problema. Bueno, ¿y qué te parece? Vamos a cambiar de tercio. ¿Qué te parece es que no sé cómo describirlo. La bajada de pantalones de Ursula von der Leyen. O sea, el papelón que ha hecho hacer otra vez a Europa Ursula von der Leyen delante de Donald Trump. Y lo que nos viene a nosotros. En su residencia de golf de Escocia. Encima se desplaza allí a humillarse, ¿verdad? Hay un artículo muy bueno que le he pedido a Raúl que lo enlace al podcast, que es cortito, de Gerardo TC, que se llama La vergüenza de ser europeo. No lo he leído. Está bastante bien. Es que esta semana he leído. En el poca podcast prensa. lo enlazaremos. Y otro muy bueno de Sarah Babiker, que si da tiempo lo comentaremos un poco. Qué vergüenza, pero qué vergüenza. Después de aquella carta infame que le escribió Mark Rutte, Y estamos tan el felices. secretario de la OTAN, pero que es holandés y es europeo, Sí. a Donald Trump, cuando aquella cumbre de la OTAN, ¿no?, que le decía: qué bien lo has hecho, Donald. Pues esto ha sido la humillación más... yo no sé cómo decirlo ya, sí, es que... Sí, a mí también me eriza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Fíjate, a mí lo que más me llamó la atención cuando lo vi es que el Trump estaba repitiendo los puntos del acuerdo, que eran todos nefastos para la Unión Europea y la... Úrsula. La Ursulita Úrsula estaba allí, Bomber, que le llamo yo. Bomber. Úrsula Bomber nazi, iba a decir von der Leyen. Estaba allí asintiendo, sonriendo y además diminuta. O sea, cuando alguien no está, sabes, defendiendo algo convencido, ¿no?, pues se va haciendo pequeño. Pues físicamente se veía así, ¿no? Como estaba disminuyendo por momentos con lo que el Trump estaba diciendo, ¿no? Pero es que era punto por punto. Claro, tú atendías a lo que estaban diciendo y, ostras, que me vais a comprar esto, que
¿sabes? Que recordamos la renunciáis, cifra. que yo os impongo unos aranceles del 15, pero vosotros al contrario 0. Y dices, fantástico, ¿no? ¿Qué pasa? Es Carta una blanca, extorsión, sí, exacto, extorsión en toda regla. Exacto. O sea, es decir, pero ¿qué? Tú, de entrada, ¿qué vas a negociar? ¿Vas a negociar con el matarife? Sí. Es decir, no, es que me pedía que le donara los 2 riñones, pero al final estamos contentos porque solo le dono uno. Claro. Pero El es que problema es es que alucinante. vamos a hacer nosotros, vamos a pedirle a nuestro gobierno que no acepte eso. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo peor? Es nuestro Que papel. no ha habido ningún dirigente de los países miembros de la Unión Europea que haya puesto el grito en el cielo sí, por sí. esto. O sea, Pedro Sánchez, pa'lante con ello, el otro también, el otro, y dices, pero ¿esto qué caricatura? ¿Qué mierda es esto de Europa? Claro, ¿Pero y esto es qué es? Claro, y es que nos quitan también esa O sea, es la que es forma de alucinante. participar. Llega aquel y te dice, te voy a poner 30% de arancel. Aquel es un matón de barrio, va con amenazas, pero si Estados Unidos no puede vivir sin las compras que le haga Europa. O sea, ¿tú desde qué posición de mierda empiezas a negociar eso? Ujú. O sea, te van a meter... No, es que al final no son 30, te meten un 15% de aranceles, pero solo con tus productos. Tú lo suyo lo vas a comprar sin aranceles. Y te ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Claro, y te comprometes además a comprar no sé cuantísimos millones. 640.000 millones de euros en energía. La más cara posible, porque viene de quien viene De y además quien viene viene. desde el otro lado del charco. Sí, sí. O sea, eso implica que tú ya no puedes comprarle energía barata a Rusia, que se la comprabas, o a otros países más cercanos, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. es una bajada de pantalones y una humillación que dices, ¿cómo es posible que tengamos... Bueno, a esta señora no la ha votado nadie. Ujú. Esta señora es la presidenta de la Comisión Bueno, Europea. pero la han votado los representantes De que forma nosotros indirecta, de forma indirecta, hemos, sí. claro. Pero bueno, entre ellas la ha votado Pedro Sánchez, Sí, efectivamente, sí, sí. ¿vale? Pero esta señora está gobernando los intereses de la Unión Europea, que ya otro día hablaremos, la utilidad que hoy en día tiene la Unión Europea, que es ninguna, ¿vale? Ujú. Pero, o sea, ha hipotecado los intereses de Europa para toda la vida. Sí, sí. Los míos. Vuelvo a insistir, Los ese tuyos. 0000 Exactamente. mío. Y luego, Porque otra, nadie nos indignamos por eso, pero es que son nuestros. 640.000 millones de euros en compras de energía y 500.000 millones más en compra de armas. ¿A quién? A ellos. Ay, naturalmente. Es un win-win para Estados Unidos. No, aquí no nos ponen aranceles, les ponemos nosotros un montón de millones que vamos a ganar con los aranceles que nos va a poner. Claro. Nos van a comprar 640, nos van a comprar la energía a precio de oro y encima les vamos a vender todas las armas para que maten a los países que tienen las reservas que nosotros necesitamos para robárselas también indirectamente. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Qué? Negocio redondo, sí, sí, sí. Pero es que además claro, nadie nos explica, no sé si el dato es correcto o no, pero sí que he estado leyendo que viene a ser como la mitad del presupuesto europeo. La mitad. ¿Qué va a pasar ahora cuando la agricultura tenga problemas, cuando necesitemos reconstruir los daños que la naturaleza nos va a ir, ¿sabes? Nos va a ir infringiendo cada vez más? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Sabes? ¿Quién se va a hacer cargo de esas ayudas si no hay presupuesto? Y luego el nuestro. Si internamente también en el Estado tampoco vamos a tener el presupuesto suficiente como para hacer plantar cara a todas esas cosas, pues a ver. Pues eso es lo que, y fíjate, es lo y que estamos tú tan comentabas felices. antes. Ahora mismo el norte global está tan entretenido en el falso entretenimiento que tú pagas, que te venden. No que tú te buscas de forma gratuita y saludable, sino el que te venden, porque encima te lo venden. Sí, sí, sí. Entretenimiento de masas, ¿no? Cultura, las series de televisión, los videojuegos, las redes sociales, todo esto, estamos ahí enzarzados y entretenidos y abobados
mientras están haciendo estas cosas. Exactamente. ¿Verdad? Y al norte global nos ha tocado, o sea, nos ha tocado ya, porque todo este dinero, ¿quién lo va a pagar? Claro, ¿De dónde va a salir? claro. De nuestros derechos laborales, reformas laborales a la baja, despidos gratis, más privatizaciones, más recortes en servicios públicos. Sí, Todo sí. esto va a salir de ahí. Sí, sí. Y el problema es que nos pilla tan absolutamente desmovilizados y desmovilizadas que no sé si vamos a tener fuerza y ganas Sí, sí. para plantar cara. Porque al hay final, que sacar. encima lo peor es que siempre funcionamos de forma reactiva, en el mejor de los casos. Sí, sí. Siempre esperamos a que nos metan la puñalada. Exactamente, no nos anticipamos para Nunca nos nada. anticipamos. Sí, sí. Entonces siempre esperamos que nos metan la puñalada para reaccionar. Y unos cuantos solo. Sí, Y sí, unos sí, cuantos. sí, Después, sí. si tenemos suerte, vienen unos cuantos más detrás. Sí. Pero no sé, o sea, yo veo un Sí. futuro muy, muy crudo, ¿eh? Porque es que no todo es peor de lo esperado. Sí, sí. Todo es peor de lo esperado y aquí no se mueve ni el tato. Sí, sí, bueno, nos vamos moviendo como podemos, ¿no? Una de las cosas es que mientras estabas hablando me estaba acordando de el último programa que estuve con Cristóbal, saqué el tema de las pensiones. Pues es un tema que yo veo venir desde hace muchos años. O sea, cuando tú escuchas informes de estos superempresarios, súper ricos y todo eso, siempre hay un apartado en el que las pensiones están ahí. No se sabe por qué, porque son, vamos a ver, tú has trabajado y no te mereces, si no trabajas, no te mereces la pensión, ¿no? Y entonces, y todas este tipo de políticas que están haciendo, bueno, ahora no solamente te jubilas, puedes jubilarte a medias, puedes tener ¿sabes? Nos están preparando, es un poco lo de anticiparse. Bueno, pues vamos a anticiparnos porque esto nos lo están anticipando ya desde hace tiempo, ¿no? Pues es un problema que además nos va a venir ¿sabes? Inmediatamente cuando tengamos que pagar las compras de armas y todo eso. Yo creo que va a ser uno de los sectores, ¿no? Que va a estar más castigado. Pues mira, ahora que hablas de compra de armas. El 25 de octubre hay una manifestación en Madrid de pensiones sí. públicas. Pues ¿sabes quién era? Aprovecho la ocasión para... Los 4 pensionistas y las 4 pensionistas Sí, de siempre. igual la olla de Buñol se porque anima y vamos. Con las pensiones pasa lo mismo que con el cambio climático. Lo ven tan lejos los jóvenes. Exactamente. Pero Fíjate, esto está aquí ya. están ya, los jóvenes, la gente joven está ya sin trabajo que le permita vivir, o sea, con lo cual ya están, ¿sabes?, cogidos con pinzas. Pero es que además el futuro posterior es mucho peor porque ya damos por hecho que no van a tener pensiones. ¿Cómo que vamos a dar por hecho que no van a tener pensiones? No, señor, hay que tener claro que tienen el derecho a tener pensiones, ¿no? Así es. Bueno, como cuando comentabas lo de la compra de armas, esto es una noticia terrible y con eso enlazo un poquito, aunque sean 2 o 3 pinceladas, porque no quiero dejar de mencionar la barbaridad que están permitiendo en Palestina, ¿no? En la Palestina ocupada. España, a pesar de todo lo que dice Pedro Sánchez y el infame ministro Álvarez, España es el país de la Unión Europea que más armas y municiones ha importado desde Israel desde febrero a mayo de este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Son datos de la Secretaría de Comercio de España. Sí, Que no sí, nos los sí, hemos sí. inventado, ¿eh? Oficiales. Es decir, esto lo ha sacado Olga contables. Rodríguez, una periodista con todas las letras, de la Secretaría de Comercio de España. Solo en mayo de este año, el 78% de las armas y municiones israelíes importados de la Unión Europea correspondieron a importaciones españolas. Esto significa una cosa solo, aparte de lo que significa en sí, que es horrible, ¿vale? Que estemos comprándole armas a quien está cometiendo un genocidio, ¿vale? Esto indica una cosa, y es que Pedro Sánchez y Álvarez están mintiendo descaradamente. Lo sabemos. Pero luego luego que no pidan el voto para Claro. frenar el fascismo. Pero si tú estás permitiendo un genocidio. O sea, tú estás comprándole armas al fascismo de los sionazis.
Claro. Luego vendrán diciendo, vótanos, porque si no, vienen los nazis, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, el movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, pide el boicot a Zara porque por su complicidad con el régimen israelí. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Yo la semana pasada dije a algunas empresas a las que hay que hacer boicot, ¿no? Pero añadimos a Zara y a todas sus filiales que tiene de ropa. ¿Podemos evitar comprar ropa en Zara? Claro que podemos. Claro que sí. Claro que podemos. Podemos Hagámoslo. incluso evitar comprar ropa. Exactamente, eso también. Y esa con parte el del tema de decrecimiento que nos Palestina, toca. Esta semana, sí, vamos a ir cortando. Con el tema de Palestina, esta misma semana se anunciaba a bombo y platillo una noticia que para muchos, no sé, quien conozca lo que está pasando realmente en Palestina, y esto está al alcance de todos, si eso puede tener algún tipo de importancia más allá de lo simbólico. Pero bueno, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, anunció que Francia va a reconocer el Estado de Palestina. Y yo me pregunto, ¿qué Estado? ¿Qué Estado? Lamentable. No, pero ¿qué Estado? Sí, O sea, está pero- destruyéndose. Pero ¿este sí. señor ha visto lo que hay ahí, en Gaza? Solo en Gaza, en la Franja de Gaza, no digo ya en el resto de Palestina ocupada. Porque el otro día en el Parlamento israelí aprobaron anexionarse Cisjordania y ya está. ¿Qué Pero pasa? entonces, ¿qué Estado vas a reconocer? ¡Imbécil! Sí, Es que es alucinante. Bueno, es que es una manera de engañarnos. Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Además de Y que nos engañan. este tío ha estado apoyando todo lo que ha hecho Netanyahu desde el primer día hasta hoy. Claro, y O sea, además ¿cómo se él- puede ser tan hipócrita? Y el otro día, esta misma semana, en una reunión del primer ministro británico, Starmer creo que se llama, le decía a Trump que si no le paraba los pies a Netanyahu y no había un alto al fuego, que él también iba a reconocer al Estado palestino. Pero por favor, qué vergüenza, ¿no? Sí, es muy... Y un dato más, y me quedo con y nos quedamos con una noticia bonita. A ver. Un dato más sobre esto y después la noticia buena. Alex Deval, noticia de un comentario de Olga Rodríguez. Alex Deval, experto en hambrunas masivas, señala que la hambruna en Gaza es la más intensa, más severa y la más minuciosamente planificada desde la Segunda Guerra Mundial. Dice, no hay otro caso desde entonces con este nivel de hambruna y literalmente a pocos kilómetros. Ayuda esperando. La tienen ahí esperando la ayuda y no dejan pasarla. Es puro Están permitiendo sadismo, sí. Claro, pero están permitiendo los gobiernos occidentales que a pocos kilómetros tengan cientos de camiones con ayuda humanitaria y no... Es que yo no lo entiendo. Pero ahora van a tirarlo por aviones. Ahora van a esta Y semana. bueno, y con esto terminamos. Una noticia que, bueno, fíjate, en medio de toda esta muerte, genocidio, destrucción, miseria y desesperanza, la vida sigue floreciendo. Y ahora, ¿dónde está? No lo encuentro, me cago en la mar. Y el otro día... El otro día nació el primer polluelo de quebrantahuesos en Cantabria tras 69 años de espera. Hemos vivido la infancia al quebrantahuesos, es algo que hemos... El polluelo que pronto podrá volar libre ha sido criado más? por sus padres, Viciele y Niebla, quienes llegaron a la zona desde los Pirineos como parte de un esfuerzo conjunto entre varias instituciones. La vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. Vamos a quedarnos con eso. La nuestra a lo mejor está en peligro, pero el resto seguirá Pues sí. para adelante. Pues nada, nos escuchamos y hasta el jueves que viene. del mundo entero, caiga